El material que aparece en este video es propiedad del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta unidad 21, que pertenece a órganos de los sentidos, específicamente desarrollo del ojo, está dividido en dos partes. En esa primera parte veremos la anatomía del ojo, el campo ocular, formación de la vesícula óptica y placoidal cristalino, formación de las capas embrionarias de la retina y vesícula cristalino y diferenciación de la retina. Para poder entender el desarrollo normal del ojo, requerimos de ciertos conocimientos anatómicos de las estructuras más importantes. El globo ocular es una estructura esférica o casi esférica en cuya parte ventral se encuentra un lente que se conoce como córnea. Dorsalmente a esta se encuentra el iris, estructura formada por músculos y en cuyo centro tiene un espacio que se conoce como pupila. Detrás del iris se encuentra el cristalino, que es un lente intraocular que está suspendido por fibras onulares. Algunos autores lo conocen como fibras suspensorias de cristalino. Estas fibras están unidas a un grupo de músculos lisos que se conocen en conjunto como proceso ciliar. Cuando estos músculos se contraen, cambian de forma al cristalino de tal manera que nos permite enfocar estructuras cercanas o a lo lejos. Hacia la parte posterior y realmente en todo el interior de ese ojo se encuentra una estructura que se conoce como retina. La parte anterior, una quinta parte anterior, se conoce como zona ciega de la retina, ya que ahí no hay neuronas y ahí se encuentra el proceso ciliar que mencionamos anteriormente. En el resto de la retina se encuentran las neuronas especializadas del ojo, que son conos y bastones, junto con otras neuronas de conexión y neuronas ganglionares cuyos axones confluyen a este nivel y se juntan para formar el nervio óptico. Este nervio tiene en su interior una arteria que se conoce como arteria central de la retina y va a nutrir a esas regiones. Externamente se encuentra otra capa de la retina muy delgada y se conoce como capa pigmentaria. Más hacia afuera está la zona vascular, que es otra capa muy vascularizada para todo el globo ocular. Y finalmente, lo que está puesto en gris o dibujado en gris, realmente es blanco y corresponde a la esclerótica que cubre a todo el globo ocular y el nervio óptico, y después se continúa con la dura madre del cerebro. El ojo tiene cavidades que se conocen como cámaras. La cámara anterior está detrás de la córnea y por delante del iris, mientras que la cámara posterior está por detrás del iris y por delante del cristalino. Ambas cámaras se comunican ampliamente a través de la pupila. En estas regiones se encuentra un líquido que se conoce como humor acuoso, el cual es producido por el cuerpo ciliar. Y ese humor acuoso es drenado en el borde del iris hacia la zona venosa del ojo. En la parte posterior se encuentra la cámara más grande, se conoce como cámara vítrea, donde se encuentra también una estructura gelatinosa que se llama humor vítreo. Ese permite que el rayo de luz llegue correctamente hacia las estructuras internas del ojo. Cuando vemos por fuera el ojo llama la atención pues todo, pero principalmente el color de los ojos, que corresponde al iris. Pero esa parte externa, que es una zona fibrosa y realmente cubre a todo el globo ocular, excepto en esta región, esa es la esclerótica. Esta está cubierta por una membrana muy delgada que no se ve aquí, que tiene muchos vasos sanguíneos y se conoce como conjuntiva vulvar. Estos vasos no se ven cuando el ojo está sano. Cuando está inflamado por alguna razón, entonces se ven los vasos sanguíneos, cuando llamamos el ojo rojo que se ve por ahí. En el centro llama la atención un espacio que es la pupila, que está delimitada por el iris, y el iris, recuerden ustedes, es una estructura formada por una gran cantidad de músculos. Estos músculos están distribuidos o situados unos en forma medial, o sea que van en forma radial, perdón, desde la pupila hacia la parte externa. Cuando estos músculos se contraen,
la pupila se hace más amplia, ocurre el fenómeno que conocemos como midriasis, y eso se requiere para que entre mayor luz en lugares donde estamos con poca luz. Existe otra serie de músculos circulares que al contraerse disminuyen el tamaño de la pupila, y eso se conoce como miosis y sirve de protección cuando estamos en un lugar que hay demasiada luz. De hecho, aquí en este acercamiento pueden ver ustedes parte de los vasos sanguíneos de la conjuntiva vulvar. Hablar del campo ocular es muy importante porque cuando pensamos en el desarrollo del ojo siempre recordamos a la placoide cristalino, que esa aparece la cuarta semana. Sin embargo, desde mucho antes comienza el desarrollo del ojo, principalmente en una expresión molecular en la región que conocemos como campo ocular. Ese campo ocular aparece un poco antes de que aparezca la placa neural. Ustedes recuerdan, este es un embrión, un esquema de un embrión visto por el dorso. Aquí se ve el ectodermo, la línea primitiva y la placa neural. Mucho antes o un poco antes de que aparezca la placa neural, ese campo ocular empieza a activarse. Una variedad de genes se activan ahí, son muchos genes. Sin embargo, hablaremos de dos muy importantes que son activados por otros genes que se expresan en otras regiones. Si ustedes recuerdan, por delante del ectodermo, en la línea media, se encuentra una estructura que es la notocorda. Si quitamos una parte del esquema de aquí para ver el endodermo, y vemos que entre el ectodermo y el endodermo está la notocorda y otra estructura que es la placa precordal. En esta placa se expresa durante la tercera semana Sonic Hedgehog. Sonic Hedgehog es el responsable de activar a esta parte de ocular y activa a PAX2. Lo activa estimulándolo a que se exprese cada vez en mayor cantidad, y mientras eso sucede, PAX6 disminuye su actividad. Hay que recordar que PAX6 es el gen maestro del desarrollo del ojo. Se activa y se inactiva en muchos momentos del desarrollo, pero él es el que dirige a todos los demás genes. Bien, la actividad de PAX2 cuando aumenta permite que esta zona ocular se divida y que sean dos centros oculares, porque realmente hay pues dos ojos, y a partir de aquí va a haber una interacción molecular que más adelante se va a manifestar morfológicamente. ¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta inicialmente con la formación de la vesícula óptica y la placoda del cristalino. ¿Cómo aparecen todas estas estructuras? Si ustedes recuerdan, cuando el embrión está neurulando, en la cuarta semana, visto por el dorso, este es un esquema, pueden ver ustedes la formación del tubo neural y en los extremos dos espacios que se conocen como neuroporos. Este es el neuroporo craneal, que es el más importante para podernos situar cuando aparece la primera estructura visible del ojo, y aparece cuando todavía no se cierra el neuroporo en las regiones de lo que va a ser más adelante el prosencéfalo. Aparecen unos surcos, que eso quiere decir unos hundimientos en el neuroepitelio, y esos hundimientos después se van a manifestar externamente con una vesícula, con una formación de una estructura al exterior a este nivel, pero por fuera. Esos son los surcos ópticos que los podemos ver a los 22 días en el humano. Más adelante, durante la quinta semana, ustedes recuerdan que el embrión está pasando por la subdivisión de vesículas cerebrales secundarias. Recuerdan los telencéfalos, el diencéfalo en el centro, luego el mesencéfalo, etc. Si quitamos uno de los telencéfalos, podemos ver la vesícula óptica. Esa es la manifestación que continúa después de que se formó los surcos ópticos, pero aquí en este momento está situada en la pared del diencéfalo. En el otro lado también hay una vesícula y similar. Esta estructura va a crecer, se va a alargar hasta llegar al ectodermo, como lo vamos a ver más adelante. Lo que queremos ver ahorita es un acercamiento de este dibujo para recordar que el epitelio de esas estructuras es neuroepitelio, por lo tanto, al ser origen de esta pared, la vesícula óptica también tiene neuroepitelio, y esta va a crecer, se va a alargar, y ustedes pueden distinguir aquí dos regiones de la vesícula. Una región tubular que es el pedículo, es el lugar donde nace, de donde se conecta a la pared, y una parte distal que es la vesícula óptica propiamente dicha. Cuando ven ustedes en un embrión
de pollo, sobre todo que utilizamos mucho aquí en la embriología. Están viendo ustedes una fotografía de un embrión de pollo procesado con la técnica de montaje en bloque. Recuerdan ustedes que el embrión está completo, pero a través de la técnica se transparenta y se tiñe y podemos ver estructuras voluminosas. En este caso, vean ustedes, esta es la pared del diencéfalo, por lo tanto ese es el tercer ventrículo. De aquí emerge la vesícula óptica, ¿la están viendo? Todo esto es neuroepitelio. Tiene una cavidad en ese momento que se comunica con el tercer ventrículo. De hecho, esa cavidad es una continuación del tercer ventrículo, pero aquí después va a cambiar de nombre. Esta vesícula hace contacto con el ectodermo superficial y ustedes se dan cuenta, como se ve aquí en la imagen, ya cambió el epitelio, es diferente, porque hubo una inducción de la vesícula óptica sobre el ectodermo y ahora se ha formado una placoda óptica, que también se conoce como placoda del cristalino. Alrededor ven ustedes el mesénquima que se encuentra sobre la vesícula óptica y por dentro de la placoda del cristalino. Esto es importante reconocerlo para después entender cómo suceden los eventos morfogenéticos más adelante. Están viendo el tallo óptico y la vesícula, que más adelante se va a llamar copa óptica. Ahí está el tercer ventrículo. Si vemos en un esquema frontal a nivel del diencéfalo, pueden ver ustedes la pared del diencéfalo, las vesículas ópticas, el mesénquima que lo rodea y el ectodermo superficial. Hay que recordar que este mesénquima es de cresta neural una parte, la que está más en contacto con el tejido nervioso, y lo más externo es mesénquima de origen mesodérmico. Cuando las vesículas ópticas se alargan, crecen en dirección del ectodermo y la cabeza del tercer ventrículo las acompaña hasta que llegan y hacen contacto con el ectodermo superficial. En ese momento entonces lo inducen y se forma la placoda del cristalino que ya habíamos mencionado anteriormente. Ven ustedes aquí la continuación de la luz del tercer ventrículo en esta región. Más adelante podemos ver, ahí está, ven ustedes la placoda, y esa imagen es muy conocida por ustedes, es un embrión de cuarta semana. Ahí ven ustedes los 3 arcos faringios, la cola, y ven ese engrosamiento que es la placoda del cristalino o placoda óptica. Ven ustedes que la primera manifestación morfológica es esta, pero desde antes ya se había manifestado el desarrollo del ojo, primero molecularmente y después por la formación de la vesícula óptica. ¿Qué sigue más adelante? La formación de las capas embrionarias de lo que va a ser la retina y la vesícula del cristalino. ¿Qué va a suceder con esa vesícula? Pues el epitelio que está lateralmente, porque originalmente los ojos están a los lados del embrión, se va a hundir, se va a invaginar al mismo tiempo que se invagina la placoda óptica. Ese proceso es guiado por PAC6, no se les olvide. Y en el momento que se está imaginando la placoda, pues ya se ve un hundimiento de la placoda del cristalino. De hecho, algunos autores a este hundimiento, en lugar de llamarle placoda, le llaman fobia del cristalino. Bien, vean ustedes cómo ahora se está formando una copita o una campana aquí, de tal manera que una vez que se hunde el epitelio, pues estamos viendo dos epitelios diferentes, aunque el origen es el mismo, pero ahora hay un epitelio externo en la retina y un epitelio interno en la retina. El espacio de lo que fue la vesícula ahora se está localizando entre esos dos epitelios y se conoce como espacio intrarretiniano. Aquí la vesícula del cristalino es la que se va a formar a partir de esta fobia. También es guiada por PAC6. Se requiere su actividad para que se forme. Más adelante vemos en este corte de un embrión humano de 5 semanas, pueden ver ustedes la vesícula que empieza a invaginarse y se dan cuenta como el futuro epitelio externo es más delgado que el interno, porque es donde más va a proliferar en esta región. Y aquí está la información, el espacio intrarretiniano. Esto que se ve aquí es la placoda del cristalino, mesénquima que está alrededor. Y aquí pueden ver ustedes un vaso sanguíneo, el que está señalando el cursor. Aquí vemos otro corte histológico, más o menos de la edad un poquito más avanzado, porque ustedes se dan cuenta ahora en este acercamiento como ya se ve una copa ya bien formada, un epitelio externo, un epitelio interno, y el espacio intrarretiniano muy leve, es muy delgadito, finalmente va a desaparecer. Aquí ven ustedes la vesícula del cristalino.
que apenas está desprendiendo el ectoma superficial, y el mesénquima que rodea a esta estructura. Vemos aquí en este esquema el movimiento cómo termina la invaginación de la vesícula, que ahora se llama copa óptica, algunos autores le dicen cúpula óptica, y también pueden darse cuenta cómo se está formando la vesícula del cristalino a partir de lo que fue un engrosamiento nada más, una placoda. Una vez que se forma el cristalino, ese se va a desprender del ectodermo que le dio origen y se va a situar en el interior de la copa óptica. Aquí ven ustedes mejor formado el espacio intrarretiniano. Este es un corte de un embrión de quinta semana para que vean ustedes el primordio, lo que acabamos de ver en el esquema. Esta es la copa óptica, este es el pedículo óptico, el epitelio externo, epitelio interno, y la vesícula del cristalino se llama vesícula porque tiene una cavidad todavía. Aquí está el ectodermo superficial. Y aquí en lo que respecta a la capa interna de la retina, ven ustedes que semeja ya mucho al tejido nervioso que ustedes vieron. La disposición cuando vieron médula espinal, cuando vieron otras regiones, lo que es la capa del manto, la capa marginal, se alcanzan a ver aquí muy bien. Es similar en el ojo. Pueden ver también ahí detrás del cristalino esa cavidad que es la futura cámara vítrea, la que está detrás del cristalino. Está en el pedículo y el mesénquima que está rodeando al globo ocular en desarrollo. Ahí está el ectodermo superficial. Esto es a la quinta semana. Para entender mejor también otras estructuras que se van a formar, hay que analizar la vesícula óptica. Nos regresamos un poquito para verla desde otro punto de vista, desde la parte caudal y lateral. El hundimiento que vimos hace un rato en un esquema frontal, vamos a verlo aquí desde este punto de vista, cómo se hunde desde aquí. Y se dan cuenta ustedes que gracias igual a la actividad de PAX6 se hunde el epitelio. Al hundirse para formar la capa interna, también se hunde por abajo a nivel, formando más bien una hendidura que se llama fisura coroidea o cisura coroidea. Recuerden que alrededor de este primordio hay mesénquima de los dos tipos que ya mencionamos. ¿Por qué esta fisura o esta cisura? Esta va a permitir que los vasos sanguíneos que van a nutrir el cristalino, que son los vasos hialoideos, que se forman de este mesénquima, penetren por aquí y queden situados para poder nutrir al cristalino y formar otras estructuras también. Una vez que penetran las arterias y el mesénquima, esa cisura se va a cerrar. Vamos a quitar esa parte de la pared para que lo vean y vean que hay un espacio, es una cavidad aquí es el mesénquima, y una vez que penetra el mesénquima desaparece la fisura coroidea, ya cumplió su función. Normalmente así debe ser. Cuando no desaparece en alguna región, vamos a ver qué va a suceder más adelante. ¿Qué pasaría si persiste aquí la fisura? Pues esto, donde va a estar el cristalino, va a quedar abierto, como lo veremos. Bien, aquí situamos al cristalino. Aquí vean ustedes la actividad de PAX6 está disminuyendo porque Sonic Hedgehog disminuye su actividad, y esto va a permitir que PAX6 se exprese para que se forme el nervio óptico aquí en el tallo que habíamos mencionado, o pedículo de fijación. Más que de fijación, es pedículo óptico, perdón. Aquí ven ustedes el interior, la misma vesícula, pero el interior para que vean la posición del cristalino, la capa externa, la capa interna, y aquí el espacio intrarretiniano, pues es esto azul que está dibujado ahí, teñido de ese color. Ahí está el mesénquima. Vamos a ver qué pasa con esa capa interna de la retina. Una vez que ya se han formado, la capa interna y capa externa, este espacio intrarretiniano, ven ustedes los vasos hialoideos que están nutriendo el cristalino, y la retina va a crecer en mayor proporción porque recuerden, ahí se van a formar todas las neuronas, conos y bastones, y neuronas de conexión hacia el cerebro. Una vez que crece eso, desaparece el espacio intrarretiniano. ¿Qué pasa con la retina? Con esa parte interna de la retina. Pues en la parte ciega, acuérdense ustedes, pues se va a formar el cuerpo ciliar con sus músculos. La capa externa se va a pigmentar, mientras que la capa interna
ahorita mencionabas en el tercio anterior, la parte ciega se forma estos músculos, los músculos que van a dar movimiento cristalino, más bien que van a cambiar la forma del cristalino. Y en el resto de la retina neural o nerviosa, se forman conos y bastones. Les comentaba anteriormente que neuronas de conexión o ganglionares, cuyos axones crecen hacia el centro para formar el nervio óptico. Recuerden que aquí nada más es un segmento del esquema. El globo ocular es esférico, entonces en toda la periferia los axones se juntan hacia el dorso para formar el nervio óptico y en el centro permanecerá un vaso sanguíneo para nutrirlo. Ahí está el proceso ciliar o cuerpo ciliar. Recuerden ustedes que el cuerpo ciliar es un componente del ojo y incluye músculos ciliares y una región pigmentada que vamos a ver más adelante aquí donde está este proceso ciliar. Si vemos un corte histológico de este nivel de la retina, fíjense ustedes todavía en una diferenciación exacta como son las capas del adulto de la retina, pero ya están los componentes, la capa nerviosa, la capa del neoepitelio, después va a ser la capa del manto y la capa marginal. Todo esto que ven ustedes aquí son axones que van a confluir hacia el dorso para el nervio óptico. ¿Qué pasa aquí con la retina? Ya hablamos de morfológicamente qué pasa con la capa externa, qué pasa con la capa interna, pero todo esto se debe a expresión genética, a diversas moléculas. Por ejemplo, el factor de crecimiento fibroblástico se expresa aquí en este momento en el ectodermo superficial y este permite e induce más bien a que se forme la retina nerviosa, como lo vimos hace un rato. Lo de hace un rato era morfológico, esto es molecular. También en el mesénquima que rodea el ojo se expresa factor de crecimiento transformante beta o TGF beta en todo alrededor y entonces este factor induce a la capa externa a que se pigmente y que sea la capa pigmentaria de la retina. Es importante porque ahí es hacia donde va a incidir la luz y va a rebotar a lo que van a ser conos y bastones a este nivel. PAC6 regula el desarrollo de todo el ojo, pero en ese momento está regulando el crecimiento y formación del cristalino y sus fibras cristalinianas. Aquí están viendo ustedes un embrión de 9 semanas. Ya es un feto más bien, y ya este es un cristalino. En el momento que no hay cavidad, ya es un cristalino. De hecho, el cristalino ya está establecido desde la 8ª semana, cuando termina el periodo embrionario. Sin embargo, ahorita vamos a hacer unos comentarios más adelante. Aquí pueden ver el ligamento suspensorio del cristalino, la capa pigmentaria de la retina, la capa nerviosa, la formación de los párpados, que empiezan a formarse en superior a la 7ª semana. Y aquí se ve lo que van a ser los músculos extrínsecos del ojo que le dan movimiento a los lados y hacia arriba y hacia abajo a los ojos.